Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy les voy a hablar un poco sobre las vacunas que han sido aprobadas en Colombia. Pues estamos hablando del coronavirus. Son cuatro básicamente. Entonces vamos a hablar un poco de su efectividad, de los efectos adversos, de las principales dudas que la gente está teniendo con relación a ellas. Entonces quédense para ver este video en el rincón del Doc Andrés. Los invito, si les gusta, suscribirse y darle like a la campanita para que le lleguen notificaciones cuando suba videos relacionados con temas médicos y estéticos. Entonces quédense conmigo para ver este video. Bueno, y hablando de las vacunas disponibles en Colombia, son cuatro. La AstraZeneca, la Sinovac, que se llama Coronavac. Sinovac es el laboratorio que la produce, es un laboratorio en China. Está la Janssen y también tenemos la Pfizer. Entonces, si vamos a hablar un poco de cada una, teníamos que decir que la Pfizer tiene una efectividad que es muy importante del 95%. Quizás es la más efectiva de todas, es decir, que nos va a proteger contra el coronavirus de una forma mucho mejor, pero eso no quiere decir que las otras no sirvan. Básicamente, y esto es muy importante saberlo, todas nos van a proteger en un 100% de las formas graves, es decir, de las que nos llevan a una hospitalización con intubación. Entonces, nos estarían salvando de la UCI. La Pfizer es de un laboratorio de Estados Unidos en asociación con un laboratorio alemán, que es la Pfizer BioNTech. Esta Pfizer se coloca en dos dosis. Hasta el momento se venía colocando a la tercera semana de la primera dosis se colocaba la segunda, pero el Ministerio de Salud hizo un cambio y lo va a colocar a las 12 semanas, es decir, como más o menos a los 86 días. Por los estudios que han habido, se tenía considerado que se debería colocar máximo a los 2 meses. Es decir, que es posible que esto sea un error de pronto del Ministerio de Salud prolongar tanto la colocación de la segunda dosis. Esto lo han hecho con el fin de hacer que más personas se vacunen en poco tiempo, es decir, como esperando a que llegue la segunda dosis, entonces empieza a cubrir un porcentaje más grande de la población con las vacunas disponibles. Pero de todas formas, por los estudios hasta fase 3 se consideraba que lo ideal era colocarlo entre las 3 semanas y máximo los 2 meses. Pero pues como vemos, se van a prolongar hasta los 3. Tocaría que ver en el transcurso del tiempo cómo se afecta esta efectividad del 95%. Eh, para ver un poco de la AstraZeneca, que es a la que la gente le tiene como más miedo por los trombos que en teoría se había provocado, pero podemos tener la seguridad de que es una vacuna muy efectiva también. Aproximadamente estamos hablando de un 86% de efectividad, de 86 a 90%. Es una vacuna que también tiene dos dosis. Esta sí desde un principio se colocó a los 3 meses la segunda dosis de la primera. Y es un esquema que efectivamente por las fases de estudio han dado que es bastante efectivo de esta forma. Se puede colocar menos, pero es el que el Ministerio de Salud adoptó. Se podría colocar de mes a 2 meses o a los 3 meses la segunda dosis, pero esa sí pues tiene ya varios estudios que aprueban este periodo de tiempo al tercer mes de la primera dosis. Los trombos se tiene entendido que se provoca más o menos en uno de cada millón de personas que se vacunan con esta vacuna. Y eso pues es un porcentaje bastante bajo teniendo en cuenta que de por sí el coronavirus, si a uno lo afecta, si uno se enferma de coronavirus, puede tener un porcentaje de 15 en 100 de las personas que llegan a moderado a severo que pueden llegar a tener trombos. Y esto se empezó a demostrar desde las primeras autopsias que se hicieron en Italia. Entonces, podemos ver que es muchísima la diferencia entre los que se colocan la vacuna, la protección que tienen, en contraste con el riesgo que se puede llegar a probar. Es decir,
Uno en 1 millón en realidad es muy poco y no fueron trombos tampoco potencialmente mortales porque se descubrieron a tiempo por la sintomatología y pues se pudieron tratar. Esta vacuna es de adenovirus, es decir, es como un vehículo que se coloca diferente al virus. Se coloca, este virus se utiliza un virus de chimpancé que provoca, digamos, como una especie de gripa en los chimpancés que no afecta a los humanos y se utiliza como un vehículo para provocar que el organismo provoque aumente el sistema de defensas y reconozca cuando llegue el coronavirus. Este sistema lo comparte también la vacuna de Janssen, pero la vacuna de Janssen sí es de un adenovirus humano. Entonces es como el mecanismo de acción es similar. Sin embargo, la vacuna de Janssen es una sola dosis. Esa vacuna de Janssen está aprobado para llegar a Colombia aproximadamente 9 millones. En este momento, hace muy poco, llegaron 480.000 dosis. Esa es la única vacuna aprobada que tiene una sola dosis y en Colombia es el primer país en Sudamérica que va a utilizar esta vacuna, que también tiene buenas respuestas. Tiene más o menos una efectividad de un 66%, que es muy buena teniendo en cuenta que es una sola dosis. Se va a destinar como a áreas alejadas pues, del territorio nacional, pues teniendo en cuenta que hay personas que tienen muy difícil acceso a las dos vacunas y también pues que tiene pues esa gran ventaja, ¿no? Que se coloca igual que todas las demás, pero es en una sola dosis. Y también a personas pues que por alguna razón no vayan a poder asistir a una segunda dosis. Entonces, hay destinados 9 millones, que son pues una cantidad suficiente. Tiene como pues problema, digámoslo entre comillas, que baja un poco la efectividad. Sin embargo, también como les comentaba en principio, las 4 protegen prácticamente a un 100% de enfermedades graves. La otra es la Sinovac, que fue la que casi que se empezó a utilizar mucho en personas mayores porque sí tenía prueba ya en personas mayores que era muy segura, entonces en Colombia se empezó a utilizar. Sin embargo, esta es la menos efectiva de todas, no llega ni al 51% de protección contra el coronavirus, pero también pues obviamente también va a proteger al 100% de formas graves. También se utiliza en 2 dosis, entre la tercera y semana, los 28 días aproximadamente, se puede colocar las 2 dosis, la segunda dosis. Y es una vacuna que ha sido muy segura porque no ha tenido pues casi efectos adversos. Se llegó a relacionar con pancreatitis, pero se demostró que en realidad no había sido en sí por la vacuna. Todas tienen como un mecanismo de acción un poco diferente. Es decir, por decir algo, la Pfizer, BioNTech, es ARN mensajero. De hecho, es la primera vacuna con este sistema que hay y ha tenido muy buena efectividad. Como les comentaba, la de AstraZeneca con la de Janssen comparten también el mecanismo de acción, que sería el adenovirus, y la última, que sería la de Sinovac o la Coronavac, esa es de virus atenuados, es decir, que por intermedio de un proceso el virus pierde toda la capacidad de efectividad. Sin embargo, las 4 tienen como, digamos, objetivo estimular el sistema de defensas del organismo de la persona para que cuando llegue el coronavirus pues ya esté activado ese sistema inmune, ya estén activas esas defensas, lo reconozca inmediatamente y la persona no enferme. Y si llega a enfermar, pues que sea de una forma leve y en el peor de los casos moderada, que pues no llevaría pues a la muerte, que es lo que se busca, que es lo que se quiere pues evitar. Las vacunas, como les comenté, es 100% pues, de seguridad, es decir, es mucho menos riesgoso vacunarse que no hacerlo. Exponerse a la enfermedad como tal es realmente un riesgo porque en este momento se está viendo que con las variantes que hay se ha cortado mucho el periodo de incubación, que antes era de 15 días o incluso más días, ahora es de pocos días. Los síntomas son más fuertes, suelen ser más mortales también en personas jóvenes sin ninguna comorbilidad.
Y las vacunas también han demostrado su efectividad en las cepas nuevas que hay. Entonces, por eso es como el afán del ministerio de agilizar como la vacunación. Por otro lado, pues de todas formas es muy recomendable porque muchas pacientes le preguntan a uno si de verdad es recomendable pues vacunarse y en realidad los problemas graves que se pueden llegar a tener con estas vacunas son muy pocos. Se ha descrito la anafilaxia en realidad es una reacción alérgica que por eso cuando se coloca la vacuna se deja a la persona esperando un poco en el sitio donde se coloca, que normalmente pues se tienen como el equipo necesario para contrarrestar algún efecto de anafilaxia o alergia inmediato que pueda haber. Se toma la presión, bueno, se miden los signos vitales como buscando o esperando que de pronto la persona no vaya a tener ningún tipo de reacción alérgica. Si llegara a suceder, pues entonces se tiene como los medios como para contrarrestar esto. Lo que es los trombos, como les comentaba, muy poco porcentaje, es mucho más factible un trombo si se expone directamente a la enfermedad. Otros efectos adversos como el Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente que va subiendo desde los miembros inferiores hacia arriba, también ha sido más bien anecdótico, es decir, que en muy raros casos, muchas veces pues hay los medios digamos, de Facebook, de YouTube, de todo lo que son los medios informáticos de ahora, sirven como información muchas veces como para orientar, pero también desinforman en este sentido porque muchas veces lo que hacen es pues crear pánico en la gente, haciendo cadenas muchas veces de enfermedades o de riesgos que en realidad no existen o que se tienen en muy poca cantidad. Por poner un ejemplo, la aspirina, que es tan utilizada incluso sin receta médica y eso, si por curiosidad leen el prospecto de la aspirina en los efectos adversos va a decir hemorragias gastrointestinales, va a decir riesgo de accidente cerebrovascular por hemorragias, que son dos efectos muy graves. Pues nadie se pone en realidad a mirar eso. Si uno se pone en realidad a buscar, casi que todos los medicamentos en cierta forma incluso son potencialmente mortales, pero pues nadie se pone a ver eso. Y tampoco es cuestión de que qué vacuna es la mejor, en realidad es la que haya en ese momento, la que a uno le toque, digamos que uno no es de ponerse a escoger en este momento porque todas tienen la protección al 100% de lo que es una enfermedad grave. Otra cosa son pues que tienen algunos efectos adversos leves, que es muy normal a veces en las vacunas, pero no pasan de dolor de cabeza, como un catarro suave, una febrícula, que es decir, una fiebre baja de unos 37.5-38 grados, dolores musculares, dolores articulares, una sensación de fatiga, una sensación de cansancio, dolor en el sitio de la aplicación, pues que normalmente es en el deltoides. Pero estas molestias obviamente no suelen ser de muy pocos días, no suelen ser tampoco pues realmente incapacitantes como si en realidad llegara a dar el virus. Entonces podemos ver que son vacunarse es la indicación, es decir, a pesar de toda la mala fama que se le ha hecho a las vacunas, la verdad es que es muy recomendable hacerlo. Ahora, lo que sí, pues, digamos, sí tendría un poquito de duda personalmente, pues bajo mi concepto es el tiempo prolongado que le van a dejar a la Pfizer entre la primera y la segunda dosis, es decir, 86 días, podría llegar a ser un tiempo un poco prolongado teniendo en cuenta pues las fases de estudio que se tuvieron en esta vacuna y la seguridad que da ponerla en máximo, digamos, unos 2 meses. Lo otro es que la Sinovac, que como les comentaba, tiene una protección relativamente baja menos del 51%. Una vacuna se aprueba que tenga más del 50% de protección hacia arriba, es decir, que esta pasaría la prueba, pero los estudios posteriores, digamos, al lanzamiento que se siguieron haciendo por parte del laboratorio de Sinovac, demostraron que si se prolonga más tiempo, es decir, que si no se coloca a las 3 semanas, sino que se coloca a los 56 días, 60 días, digamos, tiene incluso una protección mayor, que llegaría a ser de 51, pasaría a ser de 66, 76%, y se piensa que de pronto llegar a los 3 meses también habría incluso una protección incluso mayor.
Pero qué pasa con este estudio? Que este estudio solo lo ha hecho directamente la Sinovac, es decir, el laboratorio que hizo la vacuna. Todavía no se hace un estudio de pares, es decir, digamos, por otros laboratorios o por otros referentes, y tampoco pues se ha hecho como esa evaluación en otros campos para ver si es verdad que de pronto prolongar un poquito el tiempo en la segunda dosis puede mejorar la eficacia de la vacuna. Pero de pronto en cualquier momento vamos a ver que se va a prolongar un poco la colocación de la segunda dosis de esta vacuna, que llegó también muchas a Colombia últimamente. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es que pues, es segura en todos los grupos, es decir, en personas con alguna comorbilidad, en personas que sufren de asma, en personas que son alérgicas a la penicilina, en personas que son alérgicas a antibióticos, bueno, alergias que a la picadura de abeja, que han tenido cualquier otro tipo de problemas o de salud, hipertensos, diabéticos, es decir, todos deberían de vacunarse. Con mayor razón si se tiene una comorbilidad que de pronto puede llevar a que el coronavirus de por sí complique a la persona. Entonces, lo que se busca con esto pues, es la inmunidad del rebaño, que como pues, ya se ha dicho mucho, se necesita al menos el 70% de la población para poder cubrir un poco al resto que se tiene. Entonces, otra cosa que es importante tener en cuenta es que si uno se vacuna, también de todos modos puede como transportar el virus, igual lo puede transmitir una persona que no se haya vacunado y desarrolla los síntomas común y corriente. Pues en otro video de pronto vamos a hablar de los mitos y las creencias que se tienen con relación a las vacunas, lo del chip, bueno, tantas cosas que se ha hablado de esto. Entonces, sí, es decir, es un buen tema porque hay muchas dudas todavía de muchas personas que yo me he podido dar cuenta sobre la vacuna, sobre los efectos adversos, sobre cuándo vacunarse, sobre cuándo no vacunarse, sobre por qué hay personas que se han muerto incluso cuando haberse colocado la vacuna. Esto pues les puedo adelantar que en realidad son personas que de pronto ya venían incubando el coronavirus o se infectan dentro de los 15 primeros días después de colocarse la vacuna. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la vacuna es efectiva siempre y cuando corran 15 días después de la segunda aplicación. Antes prácticamente pues no se tiene una muy buena cobertura de la infección grave. Por eso entonces, por poner un ejemplo, si yo me coloco la vacuna hoy y me expongo al virus mañana, es muy probable que desarrolle el virus común y corriente como si no me hubiera vacunado. Pasados los 15 días de la segunda dosis es que ya se tiene la protección. Entonces este era como el video que quería tener como porque muchas personas, como les comentaba, me han preguntado sobre